Vamos a hablar un poco acerca de la danza en la iglesia. Yo sé que algunos ahí estuvieron danzando por la victoria de los Astros. No voy a mencionar nombres ni a quién. El que diga culpable, que diga amén. No. Y entonces vamos a hablar un poco de la danza. Lía, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención del ministerio de ustedes es que la danza que ustedes tienen en su iglesia no es la tradicional que estamos acostumbrados, o sea, no es lo que yo estoy acostumbrado a ver. Cuéntanos un poquito de cómo ustedes, cuál es la visión del cómo y el por qué hacen la danza de esa forma. Y sí, y una introducción básicamente de lo que estoy hablando. Bueno, la danza que nosotras hacemos en inglés se dice contemporary dance o modern dance, o danza contemporánea, que no es una danza como religiosa en sí, es el típico baile que se aprende en estudios o en escuelas, universidades, es parte de las artes. So contemporary dance. Y fue la hija del pastor de nuestra iglesia, que es una de nuestras mejores amigas, que ella empezó a estudiar esa danza y el Señor empezó a mostrarle cómo combinar eso con el Espíritu Santo y la manera en cómo Él se mueve. Y, o sea, usar todo tu cuerpo para poder manifestar el movimiento del Espíritu Santo. Y bueno, lo que yo aprendí es que, por ejemplo, los músicos sí pueden ir a estudiar, a tocar o a cantar mejor, pero se le decía a las danzarinas que no es necesario. No es necesario estirarse o calentar su cuerpo o mejorar su técnica. Y bueno, eso fue lo que yo aprendí en la primera iglesia donde yo me convertí, que no era necesario. Esa era la mentalidad, pero entonces empezamos a aprender que, bueno, sí es necesario entrenar tu cuerpo para, así como un ministro, un músico, aprende a tocar su instrumento, aprende a usar su voz y aprende técnicas. De la misma manera uno debe saber cómo manejar su cuerpo para poder manifestar lo que Dios quiere. I don't know if you want to add to that. Bueno, yo creo que cuando comenzó la revolución, puedo decirlo de esta manera, del mover la música cristiana con Hillsong y todo eso, ya perdimos un poquito en el chunta chunta era fácil meter, ¿saben lo que es chunta chunta? ¿Va? Chunta chunta chunta, la tengo. Right? En ese género era bien fácil meter un grupo de danza, 5 personas, todas se visten igual, colores morados o un color fuerte y vámonos. Pero me ha llamado mucho la atención es que ustedes es música contemporánea. Hacen danza con música contemporánea. Y el tipo de danza no es no es repetitivo a lo que tradicionalmente se ha hecho. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Cómo haces la conexión con lo de la danza contemporánea y la música contemporánea y el mensaje con lo que ustedes están expresando? I'll translate for you. Okay, is this on? Okay, sorry. Can I answer in English? I think that one big thing, something that we're really big on is Holy Spirit and just having that ability of being open with the Spirit when you're worshiping, you know. When you're receiving. Let me translate. Oh, I'm sorry. Algo que es muy importante para nosotros es seguir el fluir del Espíritu Santo cuando estamos ministrando. Right, so when you're receiving worship, and it's easier to just focus completely on God and Holy Spirit, so we kind of want to keep that when we dance, and we keep just our spirit worshiping and being able to just worship God with our movement and our bodies. Entonces lo que nosotras hacemos es simplemente enfocarnos completamente en adorarle a Él, para que nuestro movimiento sea lo que, que nuestro movimiento sea la alabanza, que sea la adoración que está siguiendo su movimiento. Art, yo sé que tú no eres el danzador de la iglesia, pero yo como músico director, cuéntanos cuál es la conexión que ustedes tienen.
con eso. Cuando yo empiezo a danzar, He does dance. put some tight pants, you know what I'm saying? No. I think that it's so crucial when there is a dance team and there's, a worship team together on stage. Pienso que es algo tan crucial cuando hay un equipo de alabanza y un equipo de danza en la plataforma, en conectarse, todos como un like a unit, como un bloque de unidad. No hay otra forma de como ponerlo. Hay a veces en donde he visto ministerios en donde simplemente el ministerio de danza pues es separado al ministerio de adoración de músicos, y a veces aún hasta ni quieren practicar juntos, como que ustedes váyanse a danzar, estorban por allá, métanse en ese cuarto y nosotros acá. Pienso que es tan crucial ser un equipo, porque pienso que todos estamos ministrando, todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, han habido tiempos en donde yo estoy adorando allá arriba y yo sé que hay, ¿is there worship leaders here? ¿Hay directores de alabanza aquí? Soy el único, gloria a Dios. Entonces, donde han habido veces en donde yo me quedo como que, Señor, ¿qué estás haciendo? What are you doing right now? What is moving right now? How are you moving? ¿Cómo te estás moviendo? Y simplemente volteo y veo a mi esposa o veo a Silvana, ellas y literalmente sus movimientos, hay lenguaje en el movimiento. There is a spiritual language in movement, especially when it's guided by the Spirit. Específicamente cuando está dirigido el movimiento por el Espíritu Santo. Entonces, han habido veces en donde yo volteo y veo a mi esposa y ella está literalmente, sus movimientos están ministrando sanidad. O sea, yo veo que el Señor está ministrando sanidad. Entonces, es como que recibo dirección, y no porque ella esté bajo la unción y yo no, pero simplemente porque es que entendemos a depender of each other, de cada uno, ¿cómo se dice? Del uno al otro. Entonces yo pienso que eso es importante, que como equipo de adoración y como equipo de danza entendamos que somos uno y no somos diferentes ministerios, sino que en verdad seamos un equipo y podamos depender de uno al otro y podamos ministrar juntos. Para mí ha sido algo muy, muy crucial, muy importante, la verdad, at least in our ministry, al menos en nuestro ministerio, tener un equipo de danza. Just because I feel that it's part of the culture of worship. Es parte de una cultura de adoración, de arte. Es un arte. And it's a beautiful art when it's used by the Spirit. Y es muy lindo cuando es usado por el Espíritu. Dos preguntas en una. ¿Cómo consideras tú la selección de colores en el vestuario? ¿Y cómo hacen la conexión de generaciones? ¿De qué? Generaciones, de cuáles son las edades, adultos, niñas, porque por experiencia a veces voy a lugares y el grupo de danza no es la primera generación, no son teenagers, ¿no? Sino que de mi mamá en adelante. Entonces, lo cual en cierto punto, dependiendo del contexto, y lo respeto y está bien, pero me gustaría saber tu opinión. Okay. You gotta come here. Quiero empezar por decir que no es que la manera en como nosotros lo hacemos pensamos que es la única manera o que es la manera de Dios y no hay otras maneras. Pienso que la alabanza y la danza y aún los vestuarios son una expresión de nuestra adoración personal, y entonces cada uno puede tener su manera de expresarse con Dios. Dios es el creador, el sumo creador. Like, we follow his example of creation. Nosotros seguimos su ejemplo de crear. Entonces la danza es eso, es crear, y aún de escoger la ropa que uno se va a poner, los colores, los instrumentos, es simplemente una expresión de nuestra creatividad y la creatividad única que Dios nos ha dado. Y porque somos una familia y somos un cuerpo, tendemos a, like, you start to, what's the word? Like,
our likes become the same, o sea, lo que a ella le gusta también, o sea, la cultura y el estilo, porque somos familia y somos tan cercanos, nos empieza a gustar las mismas cosas. Y eso pasa en la adoración y en la alabanza, por eso se crea esa unidad. Entonces, si en otra iglesia les gusta usar ese uniforme o ese color, es su expresión. Pero lo que nosotras sí tratamos de siempre hacer es dejar que el Espíritu Santo sea el que decida y sea el que nos guíe. O lo que nosotras aprendimos es que we're partners with the Holy Spirit. Tampoco es que el Espíritu Santo está controlando todo y nosotras somos the puppets, sino que somos compañeros. Y él nos guía, Él empieza el movimiento, pero a veces también, this could be controversial, a veces Él también sigue el movimiento, porque somos compañeros. Y hacemos eso en escoger quién va a danzar en el grupo, si realmente es tu llamado y es tu función en esta temporada, si tal vez aún tienes que vivir un proceso antes de llegar, no es necesariamente una edad, sino una posición de tu corazón y si realmente Dios te ha llamado para estar en ese ministerio, porque es un ministerio, es una responsabilidad, no es solamente, bueno, I want to dance, so I'm going to join, sino es tener la conciencia de que es una responsabilidad porque estás ministrando. No es solamente, la danza no es solamente el acompañante, sino estás ministrando vida y es una responsabilidad. De cierta forma es un director musical también, porque dirige, inspira. Chévere. All right. Me gustó mucho que dijiste la parte de preparación, así como los músicos nos preparamos y vamos a la escuela acá. Tú dices que ustedes se prepararon, han buscado materiales. ¿Tienes algún material que puedas decir, que tenga en la mente ahorita, decir, bueno, creo que este puede ser algo, o alguna website, o algún ministerio que sea como un ministerio que ustedes ven y que aprenden de ese ministerio también? Nosotros tenemos como Liga dijo, una de las mejores amigas es Stephanie Barrera, que es la hija de los pastores de nuestra iglesia, y ella recientemente escribió un libro que se llama Heaven Moves, y ahorita está en Amazon y where somewhere else, ¿no? O just Amazon. Lo pueden encontrar por Amazon. No pudimos traer el material aquí, queríamos, pero ella estaba sold out y no lo pudimos traer, pero sí lo pueden conseguir en Amazon. Okay. También, como dije antes, fuimos a Bethel y la pastora de danza, que así se llama Dance Pastor, de allá también tiene 2 libros. Uno se llama Dance Pastor y el otro se llama Encountering God Through Dance. Y de ahí aprendemos mucho de cómo establecer un ministerio de danza en la iglesia, un ministerio sano. Right, tenemos 6 minutos antes de que vayamos a almorzar, así que vamos a abrir el micrófono. ¿Alguno de ustedes, si tienen alguna duda o pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta referente a ese tema? ¿O todos estamos bien y listos para ir a comer? Ahí primero Diana y después acá la joven, aquí enfrente. Ahí sí me funcionó. Yo sé que es una expresión lo que ustedes hacen, pero hay algunos movimientos que tienen en sí cierto significado. Por ejemplo, cuando estaba siendo ministrada por el Señor, vi algo que tú hiciste, no recuerdo tu nombre, te hiciste así en las manos y para mí fue como recordar el sacrificio del Señor y me sentí limpiada en ese momento. Fue bien especial. Entonces, ¿hay algo en particular que cada movimiento indica, por decirlo de alguna forma? Sí, ese movimiento era eso exactamente. Sí, a veces cuando estoy danzando el Espíritu sí me muestra algo que quiere que haga o el significado, eso sí hay a veces que
que cada uno tiene su significado, pero no es como, no tenemos un libro y ya son unos marcados, solo que es como spontaneous, ¿cómo se dice? Espontáneo. Y es solo dejar al Espíritu guiar y me alegra que pudiste Gracias, recibir de verdad, eso. gloria a Dios por tu vida. Sí, Amén. gloria a Dios. Aquí la hermana tenía otra pregunta. 3 minutos, muchachos. Hello. Okay. Hola. Mi nombre es Aline. Soy miembro de esta iglesia de Winnet, y soy la líder de danza que tenemos aquí. Tengo unas preguntas. La primera es, ¿qué grande es tu grupo? Like, how big is your group? Our group, yeah. Nuestro grupo tenemos 6 muchachas y un hombre. Okay. Y 7. No, you're not. like, ustedes, ¿cómo se dice? Like, ¿cómo escogen o cómo deciden quién puede estar en el grupo de danza y quién no? Porque, por ejemplo, en mi caso, creo que tenemos como 15, pero la mayoría es como que hay unas chiquitas de 8 a 10 años y las otras son mayores, como de 16 a 20 años, right? So, hay mucho interés en el ministerio. A veces es difícil saber quién lo va a hacer de corazón o quién solamente está ahí porque le llama la atención. So, ¿ustedes qué proceso hacen para que realmente sepan quién lo está haciendo porque es su llamado, como lo habías dicho antes, y quién solamente lo está haciendo porque le llama la atención o porque la mamá lo quiere inscribir y la mamá quiere que lo vea allá arriba? Porque es algo muy común. So, ¿qué es su proceso? Okay. Lo que nosotras hacemos es que primero, bueno, siempre hay como dos opciones. O vienen a mí o vienen a nosotras y dicen quisiéramos formar parte, o vemos a alguien y reconocemos el llamado y nosotras nos acercamos a esa persona. Pero el proceso es igual, que tenemos como un probation period, periodo de prueba, y lo que yo hago es que yo dejo que esa persona ore y hable con Dios. Yo le digo específicamente, yo quisiera que tú ores y le pidas a Dios si este es el lugar y este es el ministerio en donde Él quiere tenerte. Y yo también voy a orar por mi parte, y yo busco consejo de Silvana, que ella es mi co-leader, y aún a veces de mi esposo, que es líder de nosotras, y nos sujetamos. Amén. Hablemos un poquito de pero yo casi le dejo la responsabilidad a la persona, que no sea porque te gusta o porque tienes talento o porque cuando eras chiquita fuiste a la escuela de baile, sino que sea un compromiso con Dios. Yo le digo, ve y ora y ven y dime lo que Dios te ha respondido. Entonces, si Dios dice que sí, no es porque yo la traje al equipo, sino que ahora ella tiene un compromiso con Dios, y eso es lo que la va a mantener. Entonces, cuando hay problemas o hay situaciones, yo le recuerdo, bueno, acuérdate que tu compromiso fue con el Señor y no conmigo. Y entonces ahí como esa persona pesa si de verdad lo quiere hacer, o es un llamado, o es simplemente, bueno, porque se ve bonito. Y en ese tiempo de periodo tienen que empezar a venir a los ensayos, y uno le pone como pruebas. Bueno, ven al ensayo, ven hasta ahora. Uno ve la responsabilidad de la persona y cómo responde. Y yo tengo personas de las 6 que llegan, que tenemos, son porque han sido fieles y puntuales y llegan a tiempo y son responsables con las responsabilidades del ministerio. Pero han habido muchos que han pasado y no duran ese proceso, y no, hoy no voy a ir, o no, estoy muy cansado, o tengo mucha tarea, y no, they don't fulfill the responsibility, and so there's no commitment to the calling. Okay. Y la última pregunta. Okay. Perdón, que ella quería agregar algo a Yeah. esa. I was going to add something, just a suggestion, because I know you said that you had, you're going to translate for me?
that you had younger girls as well. Yeah. What we had in our church, we also split it. So we had like a junior team and an older team. We usually do like, if it's, I don't know what your beginning age is, but 5 to maybe like 10. Maybe do it from like to middle school and then start high school and up. Yeah. And that will help you a lot too. And I agree with what Leah said. Sorry, go ahead and translate. Oh, finish? Okay. Yeah, you understand English. No. And like what Leah said, it's a good sign is also is if they're giving fruit. Are they giving fruit in commitment, and are they giving fruit in their spiritual life, in their daily life? Just it's also creating a relationship with that person and that unity within the team. And then you'll be able to hear the voice of God regarding that person, the individual. Thank you. Awesome. Bueno, yo creo que llegamos a la parte final de esta sesión. Entonces, para resumir, ven la importancia que no solamente es los músicos estamos llamados a tener un compromiso con el Señor, ni los que predican, sino yo creo que en todas las áreas, en todo lo que hacemos como cristianos, primero tenemos que estar apegados a la llama, lo que Lucas decía, ¿no? Y entre estamos apegados a la llama, el Señor nos va a mostrar dónde es que tenemos que servir y cómo, porque siempre al principio todo comienza en Él y termina en Él, ¿no? Entonces, thank you. Así que le damos un aplauso a ellos, por favor.